interesante de ir cruzando conceptos, teorías, formas de analizar y ver la clínica, no solamente quedarnos con los discursos más tradicionales. Y en términos de tradicionales, son estos que a los que me refiero como los que no se mueven, que siempre se citan, que siempre están ahí y pareciera que no hay ningún avance. Y mi gato quiere estar en cama. Ay, pásale, Tori. Ahí está. Se acomoda la Tori. Pero bueno, ella se va a conectar hasta las 5 de la tarde. Mientras, me interesa que podamos hacer como una serie de reflexiones acerca de qué es lo que hemos estado pues viendo, ¿no? Con cada una de las participaciones de nuestras queridas amigas, amigos, aliados, aliadas, ¿no? Dentro de lo que estamos entendiendo como terapia familiar sistémica, multicultural o sociocultural con perspectiva de género. Entonces me gustaría como escucharlas, o sea, qué reflexiones han sacado al respecto. A ver, a ver. Digo, en lo que se van conectando las personas, apenas somos 12. Bueno, ¿puedo empezar yo? Sí, sí, sí. Adelante, Sonia. Bueno, a mí hay una parte que me llama mucho la atención de la terapia multicultural, precisamente por esta integración de lo multicultural, dada la globalización y la reproducción muy numerosa de parejas de diferentes nacionalidades. Sobre las expectativas que estas parejas tienen o estos individuos, ¿sí?, separados, reunidos al hacer pareja, sus expectativas de acuerdo a su género, de acuerdo a su nacionalidad, y cómo esta cultura patriarcal, sea la cultura que sea el país que sea, permea de una manera increíble la forma de interactuar. Y de ahí, pues bueno, se siguen con pues estas asignaciones de género que uno podría decir, bueno, si tenemos una pareja de una mujer latina y un hombre europeo, dirías, bueno, pues a lo mejor, o sea, todo esto multicultural que se tiene como como en algo global, de una creencia, de alguna diferencia que realmente no es tal, porque finalmente es como un embudo y baja. Y aquí es donde me parece muy, muy interesante el trabajo de la terapia familiar sistémica multicultural, porque precisamente cuestiona ahí, dirige la mirada ahí sobre estas concepciones, de dónde vienen, de dónde se aprende, cómo es que lo vive cada uno, cómo poder tratar de hacer una convivencia, por ejemplo, con una persona latina, digamos, podríamos decir una persona, una mujer o un hombre latino que tiene interiorizado esto de género por los feminicidios en México, por la lucha en la comunidad LGBTI más, y cómo de repente te conectas con alguien de otro continente y resulta que ese pensamiento es rígido cuando tú esperarías lo contrario, ¿no? ¿Cómo ir armando todo esto? ¿Cómo también el terapeuta colocarse y poder escuchar a estos dos? ¿Cómo también poder ver, observar este trabajo que yo preguntaba la ocasión pasada? Tomar esta bandera y tomar este tema y este tema hacerlo mío y hacer activismo también, activismo desde nuestro lugar como sistémicos, como psicoterapeutas sistémicos. Bueno, a mí me ha parecido
iluminador. Ok, ok. Gracias, Sony, porque, a ver, tocas varios temas y me gustaría como irlos aclarando porque me había quedado yo con las ganas de decir algo cuando participó William, pero ya no pude por cuestiones también de tiempo y me había llegado un correo que ya después les voy a decir que me espantó de que, ¡ay, qué feo! Bueno, entonces no tenía tanto ánimo para participar, pero hay varios puntos que tendríamos que tratar, ¿no? Por un lado, las nociones teóricas epistemológicas. ¿Por qué? Porque en medida en que yo conceptualizo la realidad con una serie de palabras narrativas, estas van a funcionar o van a tener como un impacto en mi práctica concreta. Si yo considero que las mujeres están en las mismas capacidades de moverse, desplazarse que un varón, entonces se va a convertir en un sesgo de género, porque no estoy mirando de la siguiente pregunta, que no estamos hablando de los mismos tipos de mujeres, ¿no? Como por ejemplo la gran ceguera, cuando yo escuchaba o escuchamos el discurso de la Josefina Vázquez Mota, que para quienes son, ay, son externas a México, que fue una de las candidatas a la presidencia, ella daba un discurso que decía, es que soy mujer, pero defendía los principios y valores de solamente una clase específica de mujer. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué tipo de mujer estás representando o estás hablando? Afortunadamente no ganó, pero es una representación de cómo son estas cegueras. Si yo estoy pensando que todos tienen las mismas condiciones, pues yo no estoy reconociendo las diferencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de multiculturalidad, quiero también hacer una separación ahí, porque se nos cuela regacho la posmodernidad y ahí hay una cuestión súper rarísima con respecto a la posmodernidad y las posturas que tienen. Entonces, mira, empiezo con esta idea. Tenemos que hacer como este ejercicio de identificar mis nociones teóricas y ver qué estas nociones teóricas a quiénes están realmente representando. Porque cada palabra, cada símbolo que aparece en un texto tiene un significado, ¿no? Cuando hablamos precisamente de estas representaciones sociales, estamos hablando de que cada palabra, cada lugar en un texto me está haciendo una referencia a una realidad concreta. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque en el momento en que uno va revisando la terapia familiar sistémica y vas viendo que existen diversos modelos como la terapia breve, centrada en soluciones, la terapia narrativa, la terapia estructural, grupos reflexivos, y hay una gran diversidad de métodos, dices, ok, hay una pluralidad de voces, de formas de concebir las problemáticas familiares y de cómo intervenir con ellas, ¿no? Si es que en algunos utilizan la categoría de intervención. Pero el asunto aquí problemático es considerar que sus metodologías sí o sí tienen un uso, y lo voy a poner como en estos términos, eh, suficientemente flexible, o sea, que a nivel explicativo y descriptivo de los problemas no, no es necesario resaltar las diferencias culturales de clase social, de raza, de género, de orientación sexual, porque se basa en una justificación que a mí me parece súper plana al momento de decir, es que todos somos humanos, todos nos relacionamos, en la medida que estamos viendo las relaciones y eso es lo que nos debe de importar. Y esa es una gran ceguera epistémica, porque las relaciones, y aquí viene la parte otra vez teórico, conceptual, práctica, las relaciones están mediadas por el género. Las relaciones de género se ven en la simbolización corporal, en la forma en la que me siento, en la forma en la que me visto, en la forma en la que me corto el cabello. En algún momento en una plática les estaba compartiendo que hay unos investigadores españoles que, bueno, yo creo que las filósofas ya se habían ido por otro lado, ¿no? Ya lo habían pensado, pero en psicología siempre vamos muy atrás en temas de género. Pero bueno, ellos habían dicho que podían comprobar y podían compartir la idea de que en nuestro transitar en esta vida, pues existe más de un género, que de hecho hay 5 géneros. O sea, la forma en la que tú
construyes tu identidad a partir de una simbolización de quién eres tú, y aquí me meto con los chavitos, los chiquitos, ¿no? Niños, niñas, niñes, que van interiorizando una idea de qué es ser niño, qué es ser niña. Ajá. Por eso vienen como todos, y ahí viene la parte del primer género que ellos dicen, es que es bien diferente el género de un niño a de un adolescente, y que de hecho ahí está esta tensión y esta búsqueda de diferenciarse entre niño, joven, adolescente, varón, y por eso ahí se mezcla otra cosa que decía Pierre Bourdieu, que era esta noción de los rituales de virilización. Hay rituales de virilización. Entonces, cuando afirmo esto, cuando les comparto desde este lugar, les estoy diciendo que hay ciertas categorías que leímos en terapia familiar que son categorías huecas, que son categorías que parece que se utilizan en un relativo, en un uso relativo, de que todo mundo cabe ahí y que no merece una explicación más profunda. Eso es a lo que voy, porque luego cuando dicen, es que hay que ver el contexto, yo me quedo, bueno, sí, ¿qué es el contexto? O sea, ¿cómo tú defines el contexto? ¿Desde dónde estás mirando la parte del contexto? Entonces, lo que siempre invita las perspectivas teóricas críticas es a definir, porque si bien el legado que nos dejó la posmodernidad es que somos seres construidos en el lenguaje, va a venir un movimiento feminista que me encanta, que se le llama nuevos materialismos feministas. Y lo que van a decir es, ojo con dejar todo en el lenguaje, si no hay un cambio en la estructura material. O sea, todavía somos cuerpo, todavía somos clase social, todavía somos generalizados entonces, y generalizadas. Entonces, si bien no vienen a discutir de una forma, digamos, destructiva a lo que es la posmodernidad en el giro lingüístico, acá lo que dicen es que hay que recuperar la parte de la materialidad. Y creo que esa es la tensión que yo me encontraba al construir este marco teórico desde aquí, porque veía que mucho de la posmodernidad es desde donde te construiste y habla y narra, y, ¿cómo les dicen esta parte de los narrativos? ¿No? Narrateate de qué forma te estás narrando tu vida. Entonces, si bien hay cosas interesantes en terapia narrativa, la más tradicional, lo que pasa aquí en el giro de los nuevos materialismos es recuperar la materialidad del lenguaje, de las palabras, de donde tú vienes. Entonces, lo conecto nuevamente con la parte de la multiculturalidad. Cuando hablamos de multiculturalidad y multiculturalismo, va a ser el gran debate. Ay, ya. Ay, no Mariana, apaga tu micrófono, porfis, porque como que se cuela el aire ahí, no sé. Ya, gracias. Ok, y aquí viene la gran separación entre el pensamiento meramente posmoderno y uno que sea postestructuralista o de un giro diferente a la materialidad. Y es aquel que reconoce precisamente ambos bandos. No solamente somos pura carne, pura biología, sino que somos construidos históricamente y tenemos varios elementos ahí, pero no se queda solamente en narrateate tu vida de una forma diferente. Entonces, esta separación viene entendiendo una cosa que es la multiculturalidad y lo otro es multiculturalismo. Y muchas veces las prácticas posmodernas se quedan en ese multiculturalismo. El multiculturalismo tiene una tradición de la antropología, principalmente de Claude Lévi-Strauss, en el cual él afirmaba que si bien hay que reconocer y hay que tener en cuenta que cualquier cultura construye conocimiento y hay que alejarnos de esta idea de aborígenes o primitivos, que era la parte de la base de la tradición de la antropología, de la que viene Bateson también. Entonces, Gregory Bateson se forma con parte de esas ideas, pero él está en el giro antropológico, se va a la parte estructuralista cuando ya hay un reconocimiento de las culturas, de sus valores, de sus principios, pero el problema aquí es el multiculturalismo que se genera. Es decir, que toda práctica construida en grupos humanos, llámense familias con una cierta etnicidad, con una cierta racialidad o racialización de sus vidas, todo lo que hagan tiene que ser
respetado. Y es ahí donde se vuelve el dilema, lo que habíamos visto un poquito con, al revisar la filosofía de la moral. ¿Se acuerdan? Que decía, es que si tú te vas por la idea de que todo valor tiene que ser reconocido, tiene que ser valorado, tiene que ser respetado, incluso un occidental no puede cuestionar eso, es ahí donde estamos metiéndonos en un problema de derechos humanos, porque se ve entrampada la terapia familiar cuando se mete con una familia musulmana donde tienen una hija que vive con un sintomatología anoréxica y en ese sentido la familia se queda estancada y papá no hace nada, mamá se le queda todos los valores, todos los deberes de una madre de cuidar, proveer y demás, sin que el terapeuta o la terapeuta pudiera intervenir. ¿Por qué sitúo este caso? Porque se ha revisado, sobre todo en lo que pasa en la terapia familiar inglesa, en Londres, donde el servicio de salud mental tiene como cualidad mandar a una supuesta niñera, así le llaman, como una baby sister, donde precisamente lo que está haciendo no es solamente la función como de niñera en lo más tradicional y lo más clásico del término, sino que es una persona que es por lo general una terapeuta familiar. Pero las terapeutas familiares no mueven eso. O sea, no cuestionan un poco, no invitan a que el varón se involucre en las prácticas de cuidado, porque entra el multiculturalismo en su formación y dice, tú tienes que valorar esa opresión. Para nosotros occidentales eso es opresión, para ellos es virtud, es valor, es algo significativo. Sin embargo, acá en esos debates entran derechos humanos. Ajá. No sé si voy bien compartiéndoles esta idea, ¿no? De cuáles han sido los principales dilemas y que tienen que ver con desde dónde se construyen los enfoques teóricos incluso de terapia familiar y que muchos se acercan al multiculturalismo. Cuando hablamos de multiculturalidad, es este proceso, incluso por eso me encanta el texto de Pensamiento de Tercer Orden, porque nos trae a Paulo Freire, donde va estableciendo como los primeros pasos para comprender como un cambio de visión, ¿no? De visibilización, de visibilizar las estructuras de opresión. Pero bueno, hasta acá se va entendiendo esa parte. Sí logro compartirles un poquito esta Sí, reflexión que tenemos. Sí, sí, sí. sí, sí, se entiende. Va buenísimo. Sony dice que sí, Tere dice que sí. ¿Quién más? ¿Quién más? También Mauricio, por ejemplo, aprovechando que tienes esta oportunidad de estar en el doctorado, ¿no? Yo voy a andar aventando a la gente a participar, ¿eh? Es que cierro mi video para que no se me vaya el avión. Monse, quisiera Dale, dale. ampliar un poquito, pues, esta parte de cómo a mí me ha impresionado la multiculturalidad. Me costó muchísimo labrar ese concepto en mi persona, no solamente en mi academia o en mi práctica profesional, ¿no? Sino en mi persona. O sea, cómo descubrir que mis molestias, mis enojos, mis rebeldías de la adolescencia estaban muy fundamentadas en esa inconformidad natural que sí tengo de no ser clasificada o vista desde el punto de vista del otro, ¿no? Sino que sin este enojo adolescente de necesitar ser vista por quien soy y como soy, ¿no? Entonces, creo que esa fue la manera en que a mí me pudo gustar ya el término de la multiculturalidad, aparte de ser una cuestión meramente academicista que empezó a ser algo muy interesante para mí hace 3 años. O sea, estoy hablando de un proceso de 3 años, donde verdaderamente la beta que me atrajera, que me apasionara por lo multicultural y que además saliera de mis entrañas el vínculo con la multiculturalidad. Entonces, me reconocí en esos espacios de lucha permanente. Yo no sé quién me educó así, ni qué semilla traigo adentro, ni de qué está conformado mi ADN,
pero siendo muy clara en el sentido de la filosofía y despegando a mi psicología, a mi hacer psicológico del aspecto biologicista y más bien dejándolo llevar por el lado más filosófico de la creación permanente del ser que estuvo construyendo en mí desde la niñez hasta ahorita. Creo que esta parte de la adolescencia es la que más me regala esta sensación, esta emoción, este caer en cuenta de cómo eres mirado por el otro y no te gusta, ¿no? No te gusta que el otro te interprete a partir de lo que él cree que eres o de lo que él cree que deberías de ser, ¿no? Entonces, eso me sensibilizó muchísimo, muchísimo, me dio la oportunidad y agradecí de alguna manera poder ahora hacer una transformación de mi vivencia de rebeldía, una experiencia de acercamiento a la multiculturalidad y el entendimiento del espacio de libertad y de autogestión que uno tiene que respetar para con el otro antes de etiquetarlo, verlo, mirarlo, atenderlo, apreciar un servicio para él o crear un servicio para el otro, cuando en realidad no sé ni quién es, no sé desde dónde lo estoy mirando, ¿no? Entonces, pues yo quería regalarles esta pequeña vivencia para que entendieran, bueno, si es que les pasó como a mí esta dificultad, ¿no? Cuando me escribía nuestra compañera que me decía, oye, es que yo pregunto esto y esto y nadie me contesta. Le digo, es que tú estás preguntando por acá y apenas vamos en esto. Entonces, yo sentía la misma necesidad de hacer muchas preguntas, pero no sabía ni formularlas, vaya, ¿no? Entonces, quizá a ustedes no les pasó porque meramente yo tengo que sentir y vivir y ser muy realista para apreciar los conceptos. No es posible para mí aplicar algo que no haya yo verdaderamente entendido. Bueno, primero es percibido, luego aprendido, es decir, hecho para mí y después comprendido, que es ya para compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, es hasta ahorita que lo puedo más o menos poner este ejemplo como para decirles, así piqué piedra yo, entonces más o menos como que sí, ya voy captando que es más bien este ángulo de la multiculturalidad, es un estate quieto, estate en paz, abre tus sentidos y percibe quién es la otra persona desde su lenguaje, pero entonces pregúntale cómo su lenguaje, o con el lenguaje, cómo está describiendo este proceso de toda su cultura, ¿no? Entonces, y pregunta, ¿no? Pregunta, no des por hecho nada, pregunta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hasta ahí voy. Tal vez es muy poco y no me ponga palomita, pero no me importa, lo viví, lo sé, estoy muy satisfecha con ese avance. Oh, bueno, muchísimas gracias, Monse. De verdad, porque, bueno, ahorita tú mencionas algo que quiero irlo combinando también, aprovechando esta participación que nos das. Estaba pensando en algo que, ay, es que todavía no termino de ver bien esa clase de la doctora Siobhan Guerrero sobre, precisamente, ahorita Araceli preguntó sobre los textos de nuevos materialismos. Se los voy a pasar para que también los podamos discutir quizás más adelante. Y que en esta noción, esta Siobhan trataba de problematizar la ontología de las personas trans. O sea, una cosa que, bueno, al menos que en psicología no lo vemos porque siempre se asumen una serie de cosas y cuando te acercas más bien a filosofía y sobre todo filosofía de la ciencia, ves la importancia de estas definiciones, ¿no? De desde dónde estamos ampliando las narrativas, ¿no? Desde dónde las estamos conceptualizando. Entonces, ella decía lo siguiente, y me encanta esto que tú estás mencionando, ¿no? Tú dices, es que yo tenía esta dificultad de integrar como esta noción de multiculturalidad, ¿no? No fue hasta una revisión de mi historia. Bueno,
Uno de los elementos importantísimos para poder comprender este cambio, este giro epistemológico, tiene que ver con aquello que se va a comprender como la autoridad epistémica. Es decir, Monse, tú en tu experiencia, tú eres una autoridad, eres una autoridad en tu propio devenir, en tu propia vivencia. Y yo, aunque esté formado en el campo de la salud, que me faculta para hacer una intervención sobre tu cuerpo, incluso sobre tu mente, tú sigues siendo una autoridad sobre ti misma, ¿saben? Y aunque uno pudiera decir, bueno, ya el posmodernismo, ya lo habían como problematizado, sí, pero, y aquí viene el gran pero, no reconocen las diferencias. Y ahí viene esta parte súper padre que tiene la filosofía de la ciencia al combinarse y al escuchar las voces críticas de la ética. Porque a mí me da la impresión que muchas veces no se lee adecuadamente lo que vienen siendo los dilemas, como por ejemplo el dilema de la diferencia. Una autoridad epistémica interpela a mi profesión, a mi forma en la que se me dijo que podía yo intervenir sobre un cuerpo, cuando en el dilema me dice, tienes que reconocer su diferencia. Y esa diferencia está depositada en su autoridad epistémica, en lo que ella, en su propia experiencia de vida, en su contexto, cruzado por clase social, raza, identidad de género, orientación sexual, la ha conducido. Entonces, no sé cuántas veces hemos utilizado algunos recursos de la terapia estructural que se pone como autoridad y que no solamente se pone como autoridad, sino que ejerce un poder sobre las familias. Y uno podría decir, ok, ese es el ejemplo más claro, pero ¿qué tanto terapia narrativa también tiene como estos sesgos de género, de clase social? Quizás es la que tiene un mayor recurso para reconocer las diferentes narrativas, pero el problema está cuando se sume en esta idea de todo es construido socialmente. O sea, que hay una carencia explicativa y descriptiva de la vivencia de las personas. No sé si comparto la idea, ¿no? Que y muchas veces se queda en una cuestión de, como por ejemplo, yo escuchaba una de las clases y una de las docentes decía, bueno, de terapia narrativa, bueno, pero es que también es una creencia que tú tienes que solamente a ti te pasa eso. Entonces yo me quedaba, ¿no? Porque es descalificar la autoridad epistémica. Es decir, yo pudiera, aunque seamos del colectivo LGBT, mi vivencia es muy diferente a la de Monse. Y Monse puede tener todo y tiene todo el derecho de decir, Fausto, tú viviste muy diferente a lo que yo viví, ¿no? Es a lo que voy, en esa parte, ¿no? A eso es a lo que va. Porque muchas veces se van colando una serie de afirmaciones, aunque sean preguntas curiosas, incluso esta noción, la categoría de curiosidad, que inicialmente, bueno, para la terapia familiar, ya en la práctica, la categoría de curiosidad se emplea principalmente como en un recurso para la relación terapéutica, invita a la escucha activa y al respeto sistémico, ¿no? Sin embargo, no está cruzada por la interseccionalidad o por la multiculturalidad. Es decir, curiosidad para mí, yo la podría emplear en términos de mis cegueras. Yo me vuelvo curioso en términos de conocer, comprender cómo fue incluso el trayecto de vida, el trayecto profesional de Karina, que viene de Argentina, de Faris, que está en Colombia, de esta Iris, que viene de España, ¿no? Porque son cosas que evidentemente pues, yo no he salido de mi terruño y que me nutre mucho sus voces. Creo que ahí es cuando la categoría de curiosidad puede ampliarse y puede precisamente llevarnos a una práctica de reconocimiento de las diferencias. Luego entonces la otra categoría, el respeto sistémico, que es súper anclado al relativismo, donde dice, es que tú tienes que respetar sí o sí al sistema. Ok, en principio sí. Si me voy al principio ético de la relación terapeuta-paciente, ya en términos de lo que se ha estructurado médicamente, claro que tiene que venir al respeto y la otra persona tiene el derecho de denunciar cuando el respeto no está presente. Eso lo entendemos, ¿no? En el contexto de intervención clínica. Sin embargo,
cuando se utiliza esa categoría, me parece que tiene una insuficiencia explicativa o es insuficiente para dar explicaciones en términos de multiculturalidad. Por ejemplo, John, perdón, pero yo sí me veo obligado a interrumpir un proceso relacional cuando el padre está ofendiendo a la hija. Yo me puedo acercar respetuosamente, pero tampoco puedo ser omiso, porque muchas veces podría invitar a ser omiso, porque de hecho en ese mismo texto del respeto sistémico, la curiosidad y demás, viene también una idea de que el feminismo es un prejuicio y de verdad ahí no me los suelto, ¿no? También lo menciona Juan Luis Linares. Entonces, es ahí cuando estamos viendo unas posturas claras porque es la gente que mundialmente se posiciona o la posicionan como la representante de lo que es la terapia familiar. Y luego yo, estudiante, accedo a sus textos construyendo un imaginario, una narrativa posible en términos de esas exclusiones, ¿no? Porque aunque se han hecho nuevos foros y han rebatido la idea de cómo incluir el feminismo, se queda ahí. O sea, como en una noción, sí, el feminismo ha aportado bastante, pero no se ve su inclusión, ¿no? No se ve cómo los aportes, por ejemplo, Sony preguntaba, ¿cómo integrar esta parte del activismo? Bueno, hay muchas formas de hacer activismo, hay muchas formas de abrir espacios. Por ejemplo, me encanta lo que hemos hecho entre todas, porque no solamente es mío, no solamente es de las ponentes, sino que es algo colectivo que hemos hecho en este momento y por eso bien felices estamos de que salimos en la parte de la Gaceta, porque es una representación, es hablar de algo que desentona con lo hegemónico. Es algo que no se está mirando dentro de las formaciones más institucionalizadas y que estamos de alguna manera abriendo nuevos discursos, desde los feminismos, desde precisamente estas ideas de la perspectiva de género, que yo precisamente me quedo bien clavado en esta idea de que muchas veces se queda en que el género son los roles de género, ¿no? Lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres, ok, se entiende, construcciones sociales, y hasta ahí se quedan, en un feminismo de la segunda ola, y no reconocen la tercera, y no reconocen la crítica, incluso no sé si ya se considera como la cuarta ola, pero que viene siendo esta parte de los nuevos materialismos feministas. Entonces, eh, por eso me quedo yo como de que, ok, ¿cómo decirles que hay que mirar y leer otros textos, ¿no? Ver, dice Monse, sí es cierto, hay una diferencia entre ser autoridad y el ejercicio de la autoridad. Lo confundimos por haber introyectado la verticalidad. En efecto, ¿no? Faris dice, quizás sean prácticas de relacionamiento jerárquicas que se reproducen o cuelan en todos los espacios, incluso en los críticos diversos o posmodernos, mucho por seguir el reconocimiento. Anda, sí, cierto, porque creo que hay quienes se quedan, bueno, no voy a decir su nombre porque sería como darle publicidad, y no quiero dar publicidad, pero que hay un personaje de la terapia narrativa que se posiciona casi, casi como el gurú de la terapia narrativa y que tiene su propio grupo y que fue porque era mano casi derecha o izquierda, no tengo ni idea, de, de Epstein. Entonces, viene desde allí, ¿no? De cómo se construyen discursos a través de ese tipo de representaciones sociales. Cuando tenemos pensamiento crítico, pues viene esta parte de cuestionar de dónde vienen, incluso hasta cuestionar de dónde viene ese cuestionamiento, ¿no? Porque igual se me podría juzgar por criticón, ¿no? De andar mencionando muchas cosas. Pero bueno, siempre me gusta robar cámara. Otra vez. ¿Quién más? Mauricio, ibas a decir algo. Aprovechando las lecturas que has hecho de psicólogos latinoamericanos. Y mi cámara se murió. Aquí ando. No, Sí. Hey, Mauricio. Sí, pues la verdad es que, ¿sí me escuchan bien? Sí. Perfecto.
Pues nada, pues qué gusto vernos nuevamente este jueves y pues sigo encantado. Todavía sigo con muchas dudas, Fausto, tengo que compartírtelo y compartírselos, compañeras, porque no me queda claro todavía esta diferencia en cuanto al multiculturalismo o la multiculturalidad y la interculturalidad, y lo estoy viendo desde mi contexto, ¿no? Desde Chiapas, que tenemos regiones indígenas y cómo estos aspectos étnicos todavía se entrelazan o se intersectan, comentarías tú. Y pues obviamente da otro entendido, ¿no? Pero con esto que estás comentando, efectivamente creo que la élite también a nivel científico ha generado un estatismo en cuanto a la información que nosotros tenemos o que tenemos al alcance, es decir, en lo que podemos estudiar, incluso lo que podemos leer por la misma élite de los investigadores, de los científicos, que en algún momento no han dado cuenta de esta diversidad que afortunadamente con este seminario pues estamos dando cuenta de ello, ¿no? Entonces creo que yo apropio esta perspectiva por lo que ustedes me han compartido y lo que las compañeras y compañeros también han aportado en el sentido de la postura política, ¿no? También desde la academia, desde los colegas con los que hacemos los diferentes estudios o llevamos el doctorado, maestría, incluso hasta nuestros propios alumnos, ¿no? Yo también he estado compartiendo con mis alumnos de maestría todas estas perspectivas que al final de cuentas dan otras miradas muy interesantes y hay unas retroalimentaciones muy, muy buenas, muy, muy padres, porque también desde sus miradas, independientemente de la región en la que se encuentran en el país y por sus experiencias, pues obviamente enriquecen mucho más las ideas, ¿no? Pero creo que tenemos también, bueno, así lo apropio yo, no sé los demás o las demás, hacer una denuncia, ¿no? E incluso en las escuelas, todas estas currículas respecto a las materias, de tener ya materias que tengan que ver una perspectiva de género, lo multicultural, lo intercultural, incluso hasta cuestiones de derechos humanos, que creo que es muy conveniente, para dar cuenta también sobre estas desigualdades que han existido y que, bueno, por lo heteronormativo, por el sentido patriarcal, pues se sigue reproduciendo, ¿no? Pero el hecho de poderlo abordar ya en estos espacios académicos me parece muy loable y me parece muy, muy interesante, ¿no? Entonces, que en la práctica clínica, Fausto, no sé cómo ven los demás o las demás, es un poco complicado, porque ya al aplicarlo, creo yo, es un reto muy, muy interesante, ¿no? Muy importante, porque también nos coloca a nosotros como agentes de cambio o brindar esas herramientas a las familias para generar ciertos cambios y que ellos tomen la mejor alternativa. Pero lo que comentabas, ¿no? Hace un rato en relación a si hay una violencia que se ejerce desde el padre o desde algún integrante de la familia hacia otra persona y nosotros pues damos cuenta de ello, pues cómo hacemos esta intervención, ¿no? Entonces creo que también es un reto muy, muy importante, te digo, muy... creo que hasta en algún momento ¿cómo podría decirlo? Como que nos confronta en la posición en la que estamos como psicoterapeutas o como estos profesionales que aparentemente, ¿no? Estamos acompañando a los consultantes, pero que al final de cuentas ellos son los expertos en sus vidas y pues ellos decidirán qué hacer. Sin embargo, ante estas circunstancias donde ya hay una violencia significativa o ya hay algún riesgo de vida, pues yo creo que sí tenemos que actuar. Justo hace poco tengo una consultante precisamente bajo estas características en su contexto porque es muy violentada por el esposo y pues bueno, ya sabemos todo el círculo de la violencia entre que se separan y vuelven y ahorita está embarazada del tercer bebé de él, ¿no? Entonces,
ella empieza a hacer nuevamente los trámites de la separación y del divorcio, y él empieza con este relajamiento de pedir disculpas, de ya no lo va a volver a hacer, todo va a cambiar. Este círculo, la violencia que todos conocemos, que incluso la consultante se lo sabe muy bien, pero a partir de que ha estado llegando a las sesiones, hemos estado dialogando mucho respecto a esto, ¿no? Como ella también hace conciencia sobre ello. Y hay algo muy importante que esto sí, creo que es como muy padre el que yo se los comparta, en el sentido de que ella pudo fortalecer una red de apoyo importantísima, que era la familia, que anteriormente por estos movimientos en los cuales ella quería huir, quería salir de la casa, la familia estaba como muy negada, por este sentido también cultural aquí en Chiapas, en el cual pues ella no podía salirse ya de su casa, de una religión cristiana, de la familia de origen, y con muchas tradiciones, ¿no? Incluso algunos patrones repetitivos, porque la madre también violentada, la abuela también, la mayoría de las mujeres de su familia separadas, violentadas también, y algunas todavía con mucha violencia, ¿no? De parte de los esposos. Entonces, ella ha fortalecido mucho esa red de apoyo de su familia de origen, y me da tanto gusto el que ella ahora pueda verla, ¿no? En otra perspectiva, en otra posición, de decir, pues bueno, ahora mi familia sí me apoya y están apoyándome en las decisiones que yo tengo ahora ya de separarme definitivamente, buscar el apoyo psicológico, buscar el apoyo legal de derechos humanos también para protegerla, porque fue amenazada de muerte y muchas situaciones. Entonces, esto me parece, a mí me ha abierto mucho la mirada, y también te digo que me confronta mucho a nivel desde mi postura como terapeuta y como persona, también de qué es lo que les estoy brindando a mis consultantes, ¿no? Incluso, como en algún momento te lo compartí también entre nos, cómo he revisado también esta historicidad de mi familia, ¿no? Cómo ha sido la violencia ejercida por muchas generaciones, y a las mujeres pues no tienen como esta oportunidad de poder decir o de poder denunciar. Y justo esto respecto a la violencia ejercida sobre las mujeres, hay un texto muy bueno que yo les comparto, es de una filósofa hindú, se apellida Spivak, y es del grupo subalterno o de estudios latinoamericanos o de estudios postcolonialistas, ¿verdad? Que marcan precisamente esta mirada hacia cómo se ha ejercido la violencia con las mujeres. Y ella, al final de su libro, espero no hacer spoiler por si ustedes la quieren leer, Alerta de spoiler. refiere esto que para mí fue contundente, y sí se los tengo que decir porque yo cuando lo terminé de leer dije, válgame Dios, ¿no? El libro fue escrito en 1980 aproximadamente, y ella termina el texto con la idea de que la mujer hindú, y que hace también referencia a lo occidental, que ha sido muy violentada y que pertenece a un grupo subalterno porque por el sexo, también por la clase, por incluso la orientación sexual en algún momento marca esta parte también de algunas mujeres lesbianas. Dice que no tiene, la mujer no tiene cabida y no puede, aunque hable, no se le escucha, ¿no? Entonces es como que estos gritos desesperados que hacen algunas mujeres, pues son gritos, no sé si valga la expresión, sordos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no los escuchamos, y el Estado y todas las instituciones, pues siguen violentando, ¿no? Entonces, híjola, yo cuando terminé de leer el libro, les juro que me quedé, Spivak, exactamente, me quedé en shock, porque dije, tiene más de 20 años que se escribió este texto y todavía seguimos viendo algunas situaciones parecidas, ¿no? Y Spivak precisamente hace también una crítica de Ranit Guha, que también es un hindú, que también es postcolonialista, y que habla sobre estas formas o estas miradas, ¿no? A mí me pareció súper interesante, y es lo que están trabajando ahora con los estudios latinoamericanos de lo subalterno, donde entran
personas de la diversidad sexual, donde entran las personas que se consideran o se les considera como pobres, los que están marginados por su etnia, las mujeres, por supuesto, que también entran, y todas aquellas personas que han sido vulneradas en algún momento y que no entran en esta normativa de la heteronorma o por el sexo también, ¿no? O la clase y el poder. Y a mí me pareció también muy interesante cómo esta filósofa hizo precisamente sus estudios, porque también marca unas experiencias de su familia de origen, pero también esta nueva posición ahora, y esto es lo que me parece muy loable de las compañeras que justo están acá compartiendo también en el seminario, y yo también se los digo a mis compañeras del doctorado, que escriban, que compartan, que digan, que denuncien, ¿no? Es fundamental, es muy significativo, es muy importante que se haga visible este punto y pues bueno, todos los aliados que estamos ahí también acompañando, pues estamos para eso, ¿no? Para también alzar la voz y por supuesto hacer visibles todas estas denuncias y todas estas inconformidades. Eso es lo que quería compartirles, compañeras y compañeros. Ya ves, participa más, Mau, porque precisamente, pues, todas estas miradas amplían sobre todo al reflexionar sobre los subalternos, ¿no? A un pensamiento latinoamericano, porque yo también tengo un súper sesgo, ¿no? Yo fui construido socialmente en términos de estudios de género, más desde teorías críticas, pero son norteamericanas, ¿no? Y que de hecho había como toda una disputa entre los dos centros de estudios de género que hay en la UNAM, donde uno es más latinoamericanista y el otro es más estadounidense. Entonces yo estaba más en la línea estadounidense, desgraciadamente, ¿no? Pero me doy cuenta de estas ausencias que tengo y creo que el puente viene siendo esta parte de multiculturalidad. ¡Ay! Ay, mi gato que anda brinque y brinque. Nada más dos cositas y ahorita pasamos al comentario de Mariana porque quiere compartirnos algo. Tú mencionabas lo siguiente, o sea, ¿cómo ponerlo en la práctica? Vamos a ponerlo así tan sencillo, ¿no? La parte de la multiculturalidad, del multiculturalismo, ¿cómo diferenciar uno de otro? Porque sí se vuelve medio complicado. Y me voy a... Ya, el gato que anda brincando. Me voy a una reflexión que hizo esta Amelia Valcárcel. Amelia Valcárcel se le presentó una mujer y le dijo, ¿no cree usted que viene siendo una actitud colonial el que a una comunidad indígena se les ponga, ¿cómo se le llama? Bueno, un acueducto, bueno, que se le ponga servicio de agua, cuando culturalmente las mujeres están encargadas, o sea, su actividad de recreación es caminar durante toda una hora con un jarrón de estos grandototes, cargar el agua, que todas las mujeres aprovechan el día y van por el jarrón de agua y que eso para ellas culturalmente es parte de algo, de una simbolización de relación entre mujeres, ¿no? Entonces, lo que dice Amelia Valcárcel es, a ver, esa actividad, y lo puso en términos de Simone de Beauvoir, ahí están mis cegueras, ¿no? Ella dice, esa actividad que hace le ayuda a construirse a ella como persona, ¿no? Como un sujeto para sí misma o para un sujeto para los otros, ¿no? Entonces, que ella dice, yo no tendría ningún problema para que estas mujeres tuvieran el agua potable, pero que ese tiempo que les ahorra lo pueden invertir para ellas mismas. En tu ejemplo del intervencionismo tal vez a las comunidades indígenas de Chiapas, recién me enteré o salió el comunicado porque cuando fue Hugo López Gatell a Chiapas, creo que eso fue como mucha noticia, que las culturas indígenas simbolizaron a la Coca-Cola como una bebida tradicional. Entonces acá el dilema es, a ver, esa bebida los está llevando a padecer enfermedades. ¿Se las dejamos porque lo simbolizaron culturalmente o les damos servicio de salud?
Entonces ahí está la parte del dilema. Un multiculturalismo diría, no les pongas agua potable, porque es parte de su cultura el que estas mujeres tarden 2, 3 horas cargando estos jarrones de agua y que regresen a su comunidad, ¿no? Si tú les pones, les quitas un valor cultural, ¿no? Y en el otro también te está diciendo el multiculturalismo, déjales la Coca-Cola. Entonces, por eso son como estos dilemas, o al menos de los que se empiezan a resolver desde estas posturas críticas feministas, ¿no? Y ya, perdón, interrumpo rapidísimo porque ya entró Moni y Ana María, que ha estado tratando de entrar un montón de veces. Rápido, Mariana, tú querías compartirnos algo, aprovechando que tú estás trabajando con comunidades. Sí, ¿sí me escuchas bien? ¿No se escucha feo? No, sí te escucha bien. Ah, bueno. Pues así como decía Mauricio que se queda en shock, yo le digo, me quedo mirando la chancla, ¿no? Hacia el horizonte perdida, reflexionando estos temas. Yo creo que una de las cuestiones bien importantes también es empezarnos a definir cómo nos pensamos nosotros como terapeutas. Yo creo que esa es una acción que a mí me tocó hacer en algún momento, ¿no? A ver, yo vivo en Oaxaca, ¿no? Mi mamá es una mujer que viene de una comunidad de personas afrodescendientes. Mi papá es parte de comunidad indígena, no en este país, pero sí en otro país. Entonces, ¿qué soy yo, no? O sea, empezaba como con estas preguntas ¿y de qué onda conmigo entonces, no? ¿Yo soy o no soy indígena, no? O ¿en qué parte me coloco? ¿En dónde quedo en todo este dilema, no? Con el tiempo, poco a poco fui llegando a esa conjetura y creo que me hice más bien asumí mi identidad como mujer indígena oaxaqueña, ¿no? Y hacerla también me hizo darme cuenta del compromiso que adquiría yo al hacer esa identificación de mí misma, ¿no? Como tal. Una experiencia que tuve en una institución, dijera, de la cual no voy a decir el nombre, pero es aquí en Oaxaca, estaban justamente en este debate de cómo aterrizar la interculturalidad en las comunidades indígenas. Llegó una ponente que pues, a mí me dejó como con esa atención, o captó mucho mi atención, y lo dijo muy simple. Le dijo, solo tienen que escucharnos. Porque estaban partiendo de querer decir qué era lo mejor, justamente, ¿no? O sea, a partir de esa decisión de qué es lo mejor para las comunidades en base a lo que yo creo, o a todo este concepto teórico, que incluso es occidental, de cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, cuando les dice esto esta ponente, yo sí me quedé pensando, y dije, cierto, es tan simple como lo decías ahorita. ¿Qué hacemos los que vivimos en una urbe cuando nos acercamos a una comunidad? Nos sentamos y escuchamos primero qué es lo que tienen que decir. Una vez que entendemos lo que tienen que decir y cómo lo quieren vivir, nos integramos a la comunidad, ¿no? O sea, yo vengo de afuera a que me des chance de permiso de integrarme a tu comunidad porque me gustaría ver si yo puedo aportar algo. Y si no, apórtame tú a mí, ¿no? Apórtame tú a mí y enséñame de qué forma podemos hacer cosas que tengan impacto para la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, eso a mí se volvió como fundamental, y también esta parte de la ética. Yo me acuerdo de un texto que tú me compartiste en algún momento de Gilbert, sobre la ética de lo público y la ética de lo privado. ¿Cómo me pegó, o sea, en la cabeza ese texto? Y en algún momento, justamente cuando había este debate, y decían, es que la ética, yo decía, sí, la ética, pero ¿la ética de quién? O sea, tu ética desde tu cuerpo, desde cómo vives esto que para ti es lo mejor, o si alcanzas a tener esta flexión de pensamiento para entender, y que nos los viene diciendo la terapia sistémica, lo que funciona para A no siempre va a funcionar para B, ¿no? Y le tienes como que mover, ¿no? Un poco. Entonces, no sé, ahorita que estaba escuchando a Monse, igual me apasioné un poco y escuchaba como esto que decía, y justamente era lo que quería aportar, o sea, cómo desde las instituciones todavía
historia permea. Y permea tan fuerte el querer llegarles a solucionar algo. A ver, espérame. Primero pregúntate si en realidad te estás llegando a solucionarles algo, ¿no? Y dicen, no, pero es que ¿cómo no lo vas a solucionar si hay una problemática? Y sí, sí hay una problemática, pero a lo mejor no es el método, ¿no? O sea, y ese sesgo que existe, muchas veces en lugar de ayudar, termina violentando más a las personas que están en esas secuencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de violencia ejercida hacia la mujer, ¿no? Entonces, eso fue como algo que me quedé pensando yo ahorita en el tema de interculturalidad y que creo que le pegas al clavo sobre las preguntas. ¿Qué haces cuando llegas a un... o eso yo diría, ¿no? ¿Qué haces desde mi experiencia, porque yo sé que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero ¿qué haces cuando llegas a una comunidad? Escuchas, preguntas y te integras. Creo que eso es como algo que, no sé, y eso era como lo que quería aportar que me hizo espinita ahí. Sí, gracias. No, muchísimas gracias, Mariana. Ay, yo creo que ahorita, aprovechando que ya Moni se ha conectado, para darle. Moni, ahorita antes de presentarte te voy a poner como coanfitriona para que si quieres utilizar una presentación PowerPoint la uses, ¿va? Coanfitriona. No se escucha, Mónica. Abre tu micrófono, Moni. Sí, Moni, ¿estás ahí? Juli. ¿Ya me oyen? Sí, ya. Perfecto. Dale. Perfecto. Sí. No voy a presentar nada en realidad, pero por si surge algo, lo podemos utilizar. ¿Vale? Buenísimo. Entonces, te voy a presentar porque me encanta. Yo les platiqué de ti desde hace un montón. Yo me acuerdo del mensajito que te mandé. ¡Oh, por favor! Ay, compártenos un poco de todo lo que tú sabes. Y bueno, para ello les presento a una muy, muy querida amiga. Yo la quiero muchísimo, la admiro muchísimo por todo lo que ella ha hecho y pues nada, yo creo que la conozcan. Ella es Mónica Ayala Mira. Ella es doctora en psicología por el programa interinstitucional de la zona centro-occidente de la ANUIES, sede Universidad de Guanajuato, maestra en psicología con residencia en terapia familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES de Acala, porque ahí nos conocimos. Ella es licenciada en psicología organizacional por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores Monterrey, y ahí se me fue la cámara, pero creo que me escuchan. Ahí está. Hizo estancia de investigación en la Te universidad. escuchamos. ¿Sí me escuchan? Ay, perdón. Sí, Bueno, sí te oyes. perdón. Sí. Hizo estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona con el grupo Fractalidades en la Investigación Crítica. Es egresada del curso de actualización en género del programa interinstitucional en estudios de la mujer en el Colegio de México. Hizo el diplomado de introducción a la investigación feminista por el SAGE de la UNAM. También cursó el diplomado Fundamentos de la Metodología Feminista por la Universidad de Roviora y Virgil y Feminismos Latinoamericanos por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es profesora investigadora de tiempo completo por la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, perfil PRODEP. Tiene la línea de investigación género, trabajo y familia, investigación e intervención psicosocial con los temas construcción de masculinidades y feminidades, discriminación y violencia de género, memoria y género. Y también me parece que en esta síntesis curricular falta que eres coordinadora de la maestría en psicología, intervención psicológica en comunidades y que recién obtuvo el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, ¿no? Y acabo de ingresar. Hoy ingresó. Estamos muy contentos. Sí, estamos de plácemes. Bueno, todo tuyo. Moni, gracias. Gracias a ti, Fau. Bueno,
Pues mucho gusto, me encanta estar aquí con ustedes el día de hoy. Me pidió Fau que hablara un poco sobre Donna Haraway, desde los feminismos y la terapia narrativa. Pero para poder hablar de Haraway de lleno, pues tenemos que iniciar hablando en general, de la epistemología feminista. Y bueno, para poder abordarla, voy a retomar un poco a Foucault al entender que la episteme es un conjunto de las relaciones que se pueden unir en una época determinada y que generan prácticas discursivas que dan lugar a figuras epistemológicas y a unas ciencias. Podemos entonces entender que las prácticas discursivas son propias de una época determinada y que estas prácticas discursivas pues tienen efectos determinados. Esto nos hace entender que la psicología como práctica discursiva tiene consecuencias, ¿sí? La psicología con sus tecnologías, a manera de teorías, a manera de instrumentos, tiene efectos, tiene consecuencias en lo que está interviniendo, observando, tratando de describir o de explicar. Cabe resaltar que es muy importante pues mencionar que las epistemes son arbitrarias, ¿sí? La forma en que se inician y se producen son arbitrarias porque desde cada una de ellas se va definiendo lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar. Ustedes recuerden, hace muchísimos años, cómo se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Y no había como una noción más allá del horizonte. Entonces, esa epistemología no permitía pensar más allá de ese espacio. Y como ejemplo podemos poner muchos más, ¿no? ¿Qué hay en el espacio? Lo que se imaginaban que había en el espacio, el vacío, la nada, el éter, todas estas nociones que ahorita a nosotros nos parecen de índole metafísico, porque no son explicaciones que partan de evidencias empíricas, sino de explicaciones que hace muchos años se daban. Bueno, estas explicaciones o formas de entender al mundo son epistemes y son arbitrarias, y en ocasiones esta arbitrariedad pues, puede estar basada en cuestiones relativas al poder, a la política, entre muchas otras cosas. Esto nos lleva a pensar a esta noción de concepción del mundo y de paradigma. Nosotros tenemos una concepción del mundo y de paradigma científico que parte de dos articulaciones muy amplias, el agustino platoniano y el aristotélico totémico de Santo Tomás. Ambas grandes paradigmas van definiendo en la ciencia pues dos orientaciones muy grandes que para muchos son contrapuestas y que no pueden reconciliarse, que es la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa parte de San Agustino platónico, y lo cualitativo del totémico aristotélico. Y parten de dos visiones completamente diferentes. Platón habla inicialmente del idealismo y de lo formal, y Aristóteles habla de la empireia, del ir hacia las cosas. Entonces, a partir de estas nociones o ideas, es que se empiezan que en realidad son intuiciones, más que digamos, argumentos que estén basadas en evidencias. Eran intuiciones que, como filósofos, tenían tanto Platón como Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. Estas dos visiones van articulándose a lo largo de los siglos hasta que derivan en lo que se entiende como la ciencia moderna. Y la ciencia moderna se establece básicamente alrededor del planteamiento positivista de Augusto Comte, que busca pues la matematización de las ciencias en general. El pensamiento positivo está orientado hacia eso en particular. Entonces, aquí hay una
práctica, la ciencia se vuelve una práctica discursiva y que frente a esta práctica tan específica que deriva del positivismo y que forja el pensamiento occidental a lo largo del siglo XIX y XX, y emerge de las ciencias sociales y la psicología como una emulación o un intento de emulación de las ciencias físicas, pues se convierte en algo hegemónico durante varios cientos de años. Entonces, la gran crítica sistemática, digamos, hacia estas puntualizaciones sobre lo que es la ciencia, viene del feminismo, no viene de otros, pues, de otros complejos filosóficos o políticos, sino el feminismo, desde que, digamos, se articula dentro de la academia, empieza a generar una serie de argumentos y de cuestionamientos hacia la forma en que se entiende la ciencia occidental. La ciencia occidental pues, se basa en la noción de evidencias, se basa en la noción de objetividad y se basa en la noción de explicación, ¿no? Esas son las tres nociones básicas de la ciencia occidental y que generalmente cuando nosotros pensamos en ciencia, eso nos viene a la mente, ¿no? La crítica inicial y que va dando forma a lo que se conoce como epistemología feminista a la ciencia, inicia con Sandra Harding. Sandra Harding cuestiona la forma en que se ha construido la ciencia y hace énfasis en que, bueno, se ha construido a partir de un aparato ideológico en donde se ha dejado de lado a la mitad de la humanidad, es decir, a las mujeres, ¿no? Y ella propone una epistemología basada en el punto de vista, standpoint epistemology, así se conoce. Y en esta epistemología hace énfasis en cómo debe de estar socialmente situada. Es uno de los grandes, digamos, aportes de Sandra Harding y de críticas hacia la ciencia occidental que muchos otros empiezan a retomar, porque finalmente sí había habido filósofos de la ciencia, pero muy pocas filósofas. Y muy pocas filósofas que, digamos, tuvieran pues, quórum para ser escuchadas, como Sandra Harding en su momento lo fue. Digo, sí hay atrás más filósofas, ¿eh? Lo que quiero hacer notar es que no habían sido escuchadas, ¿sí? Sandra Harding llegó en el momento preciso para empezar a cuestionar la ciencia occidental y lo que al final esboza a través de esta epistemología del punto de vista es que, bueno, el conocimiento hasta ese momento había estado pues incompleto y que se necesitaban otras descripciones para poder completarlo. Entonces, aquí ya es cuando vamos a hablar de Donna Haraway. Porque Donna Haraway, como bióloga, en realidad ella no es filósofa, es bióloga, empieza a analizar estos postulados que hace Harding y los complementa con la noción de conocimiento situado. Ella dice, sí, están incompletos, es obvio. ¿Por qué? Porque ningún conocimiento puede ser completo. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede estar situada en todos los lugares al mismo tiempo para poder tener una descripción completa de lo que está sucediendo, o de lo que pasa, o de lo que se vive, o lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, Donna Haraway es la que inicia con este gran concepto de conocimientos situados, que mucho más adelante, pues, grandes metodólogos, y hablo en masculino y hago énfasis, lo transmutan a
saberes situados y demás, pero jamás le dan crédito a Donna Haraway, déjenme decirles. Me refiero a gente como Norman Denzin, que es como que el gran gurú de los métodos cualitativos y demás, tienen en sus textos, y así los van a leer para que vean cómo es esto. Numerosas feministas se han adherido al planteamiento de la parcialidad de los conocimientos, pero no citan a Haraway. ¿Sí me explico? O sea, hay una negación a nombrar la crítica feminista desde donde se está haciendo, pero sí se recupera como algo que fuera neutral políticamente. No sé si me explico. Se recupera como concepto y se busca como, es como si se blanqueara algo, ¿no? Se le quitara toda aquella noción de otro tipo de elementos que no sean occidentales, que no sean masculinos, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan en libros de metodología cualitativa, van a encontrar saberes situados y hablan de feministas, pero jamás las nombran por su nombre. No hablan de Sandra Harding, no hablan de Donna Haraway, no hablan de nadie, ¿sí? Nada más numerosos feministas, y como tal seguimos siendo las mujeres pues invisibles dentro de este mundo de filosofía de la ciencia y de metodología, ¿no? Aunque tengan apartados para metodologías feministas, ¿sí? O sea, es como si las dos cosas se recuperen en lo general, sí, así es. Entonces, hagan de cuenta que es como si las dos cosas fueran separadas. Ah, esas son las feministas y hacen una crítica y van por allá. Pero yo me robo o tomo ese concepto, no doy crédito y además le quito lo político que tenía el concepto, ¿sí? Bueno, eso es como, quiero plantear el escenario así porque, bueno, es algo muy importante para entender cómo la epistemología feminista ha estado presente y no ha sido visibilizada como tal dentro de los libros de filosofía de la ciencia. Hay muy pocas nociones en los textos de filosofía de la ciencia. Generalmente son aparte, las epistemologías feministas siempre son aparte, no se introducen ahí. ¿Por qué? Porque para mucha gente tienen un componente ideológico que no debiera formar parte. Sin embargo, hay que entender que la filosofía siempre ha partido de intuiciones. La filosofía se originó a partir de intuiciones. Y las intuiciones pues vienen del mundo sensible, es el lugar en donde está la persona, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos que estas dos tradiciones que les hablaba, la de platónica, que es racionalista, y que, bueno, la aristotélica, que les decía es empirista, ¿no? Y vuelvo a retomar a ambos, porque a partir de esta división entre cuantitativo y cualitativo, tenemos diferentes momentos en la historia de la ciencia, donde se van forjando los argumentos ontológicos, los argumentos epistemológicos y finalmente las tecnologías que permiten que la ciencia se constituya como la noción que tenemos de la ciencia occidental. Y esto es, por ejemplo, ontológicamente es la Iglesia acepta el cero y acepta el vacío. Otro elemento fundamental es el nacimiento del tercer estado, que es la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía empieza a emplear números, empieza a hacer cuentas para poder llevar un orden dentro de todo lo que es el comercio. Y con esto se inicia la matematización del mundo, ¿sí? Entonces, la formalización del mundo y de la ciencia. Entonces, más adelante llega Galileo con todas estas ideas que dilapidan el heliocentrismo. Y más adelante aparece la primera gran tecnología, que es Boyle y la bomba al vacío. ¿Alguien ha escuchado de la bomba al vacío de Boyle? ¿Algo? ¿No? Ahora, la bomba al vacío, si se acuerdan de algo, me dicen. O lo pueden poner aquí.
No. Bueno, la bomba al vacío era un aparato que tenía una cúpula de cristal en donde estaba inserto un tubo. Este tubo extraía el aire, ¿sí? Y se formaba el vacío. Entonces, la noción del vacío era intuitiva y había algunas formas preexperimentales con Galileo pues, ¿se acuerdan de los experimentos o preexperimentos que hizo en la Torre de Pisa, donde aventaba cosas y todo eso, ¿no? Y la gravedad. Pero Boyle es la primera vez que manipula a través de un objeto lo que sucede naturalmente y lo replica. Entonces, esta bomba al vacío nos indica el primer, digamos, gran experimento con todas las palabras que implica y que promueve finalmente la matematización de la vida social, ¿no? o de la ciencia o del mundo. Y ahí está aquí donde empieza la crítica feminista. La crítica feminista empieza con dos grandes filósofos de la ciencia y otra feminista muy importante que es Chapin y Schaffer y Evelyn Fox Keller. Ellos retoman el momento icónico de la bomba al vacío de Boyle y lo describen de esta forma. Y se los cuento porque no es solo una anécdota, sino es una forma de entender el mundo para que entiendan cómo se inserta la crítica feminista y podamos entender el conocimiento situado. Moni, ¿nos repites los nombres, por favor? Chapin y Schaffer. Chapin y Schaffer y Evelyn Fox Keller. Gracias. Nada. Bueno, entonces se los voy a comentar como la anécdota, como lo analiza Evelyn Fox Keller, Chapin y Schaffer y después Donna Haraway. Se supone que Boyle era un aristócrata, formaba parte de la aristocracia europea y tenía, pues, estaba muy acomodado y tenía una casa muy linda a las afueras de la ciudad, ¿no? Era como una casa de campo. A esa casa de campo, en esa casa de campo tenía su bomba al vacío e invita a sus amigos y amigas a una tertulia, que pues ustedes saben, eran momentos en donde se comía, se bebía, se recitaba poesía, se hablaba de arte en general, y bueno, Boyle les iba a presentar la bomba al vacío, ¿no? Entonces, se supone que Boyle va a presentarles la bomba a sus amigos y sus amigas, les explica lo que va a suceder, ¿no? Que que está la cúpula, que se va a extraer el aire y que al extraer el aire el pajarito va a morir. Entonces, las mujeres que estaban ahí le dijeron, no, Boyle, no lo hagas. Si tú ya sabes que va a morir, ¿para qué lo vuelves a repetir? Si tú ya sabes que en el vacío no hay vida, ¿para qué lo haces de nuevo? Y Boyle, como buen hombre de ciencia, les dice a sus amigos, ¿saben qué? Lo vamos a repetir entonces en la noche, ya que estén dormidas las mujeres y no afectemos pues su sensibilidad. Y bueno, se reúnen en la noche, repiten el experimento, obviamente el pajarito muere. Lo que no entienden en ese momento Fox y Boyle y sus amigos es el llamamiento que les están haciendo las mujeres a él. ¿De qué tipo de llamamiento les están haciendo? ¿Qué les están pidiendo? ¿Qué se les ocurre? Decirle, no, porque va a morir el pajarito, no lo hagas. ¿Qué creen que es eso? Es un respeto a la vida, ¿no? Y también es un posicionamiento, ¿no? El posicionamiento de la mujer. Respeto a la vida. Y desde un conocimiento como muy natural de la mujer sobre la vida, ¿no? Sí. Es un aspecto de la bioética, ¿no? De la bioética, no puedes exponer la vida de nadie o la salud de nadie solo por un conocimiento más que ya lo tienes tú y que puedes comprobarlo de otra manera, ¿no? No sé,
no era el momento quizás de la biopolítica como una postura política, pero sí sí ahí sus raíces de un posicionamiento ante no priorizar el conocimiento sobre el sufrimiento humano o animal, ¿no? Exactamente, es un llamamiento ético, o sea, ético, bioético, como lo quieran llamar, pero es un llamamiento de respeta la vida, no necesita morir para poder comprobar un punto, no tiene sentido que pase, ¿no? Como ahorita no tendría sentido que muriera, no sé, un cobayo para probar si un lápiz labial saca ronchas o no, o todo eso que ya tenemos muchos años discutiendo y cuestionando. Moni, pensaba yo como en este doble sentido del avance, de hasta dónde una sociedad aparentemente avanza, pero retrocede mucho en cuestión de, pues tal vez de la falta de responsabilidad en los costos, ¿no? Como esto que nos venden de que, bueno, vamos a meter carreteras aquí en Oaxaca, aunque atravesemos cerros y, no sé, afectemos comunidades, personas, formas de comercio comunitario, flora, fauna, etcétera, como esta ilusión del progreso. Sí, es exactamente, esa es la crítica feminista. ¿Por qué? Porque para Evelyn Fox Keller y para Donna Haraway aquí es donde nace el testigo modesto. El testigo modesto es esta investidura que tiene el científico varón blanco bien acomodado o de clase alta frente a lo que está haciendo. Entonces, el testigo modesto se abstrae como ser humano, como persona, en términos de valores o en términos de posiciones en la vida, y nada más atestigua lo que vive, lo que pasa, ¿sí? No da su opinión, según, ¿sí? Porque no quiere generar un sesgo. Entonces, sobre la base del testigo modesto es que se construye toda la ciencia, ¿sí? Toda la noción de objetividad, toda la noción de que cualquier esbozo, siquiera de la persona que está atrás del experimento, está mal, deja de ser científico, está sesgado, no sirve, no funciona, ¿sí? Entonces, la gran crítica del feminismo, de las primeras reflexiones al experimento de Boyle es eso. ¿Por qué? Porque se estaba buscando un mundo explicable, mesurable, racional, un mundo en donde la naturaleza podía ser racional y que no podía ser distinguido en términos de inteligencia o de inteligibilidad, ¿sí? Entonces, ha ingresado a la sala de espera. Ok. ¿La admito? ¿La admito? Sí, Moni, ya. Te echo la mano en eso porque sí, desorienta. Bueno, entonces, esta crítica, digamos que no es a nivel, no es a nivel, no únicamente epistemológico, es a nivel de valores, a nivel de una ética, de un posicionamiento político, ¿no? Un posicionamiento que tiene que ver con qué se entiende por vida, que bueno, para muchas personas tal vez no sea una mosca, no es vida, o una lombriz no es vida, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que está haciendo es cuestionar qué es la vida, qué vida merece, y que bueno, en la actualidad nos lo seguimos cuestionando, qué vidas merecen ser respetadas, ¿no? Y esto lo retoma esta Judith Butler, ¿no? Y es lo que hemos estado pues cuestionando de un tiempo acá, ¿no? Entonces, el conocimiento aparece como una separación entre el cuerpo y mente, ¿sí? Entre la alma y la mente, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No. Ah, bueno, una separación entre el alma o y la mente, ¿no? Entonces, hay
una mezcla también, de hecho, entre mente y naturaleza, y entre muchas otras, ¿no? Razón y mente, razonamiento, mentalización de los procesos, formalización del espacio, matematización del espacio, etcétera. Entonces aquí la mente aparece como algo que está por encima de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones humanas, ¿sí? Platón lo habla en muchos de sus diálogos, ¿no? Por ejemplo, Tetetes o de la ciencia, lo dice muy claramente en varios momentos, ¿no? Entonces, está por encima de cualquier otra cualidad humana, la razón, porque la razón o la mente o la inteligencia, pues sí, es humana. Sin embargo, está por encima de cualquier otra cualidad o característica humana. Entonces, incluso arriba del amor o de los valores, ¿sí? Por eso tiene esta jerarquía, ¿no? Entonces, a la par de la racionalización aparece dos grandes constructos, que es el de la voluntad por hacer o de hacer, y el deseo y el poder y control del ser humano sobre lo que lo está rodeando. Finalmente, la tecnología científica, como la bomba al vacío, que reproduce un fenómeno natural, es lo que la ciencia busca y va reproduciendo a lo largo de los años, ¿no? Tecnologías que le permitan reproducir artificialmente o dominar el entorno. Y se divide entonces en dos grandes pues, posturas, ¿no? El racionalismo versus el empirismo, que aunque parten de Platón y Aristóteles, de pronto el empirismo se asocia con experimento o con hacer experimentos o con la vida experimental. Entonces, ya no hay, digamos, esta separación entre la experiencia como ir hacia las cosas, sino la experiencia como la reproducción de lo natural. ¿Sí se dan cuenta de cómo se modifica o se cambia la idea original? De hecho, aquí en donde yo trabajo, tenemos compañeros interconductistas, que son como lo más, no sé si ustedes saben un poco de eso, yo sé muy poquito, que son como una versión crítica del conductismo. Entonces, ellos retoman mucho Platón y Aristóteles y lo ven de manera muy diferente, porque en algún punto, no sé exactamente cuál, en la historia de la ciencia, Aristóteles se interpreta, la empireia de Aristóteles se interpreta como vida experimental, ¿sí? Lo cual, el sentido original de Aristóteles no es el del experimento, es el ir hacia las cosas. Entonces, el racionalismo y el empirismo se emparejan, ¿sí? Son las dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Eso sí, no sé, yo creo que habría que leer mucho más para poder entender esta parte del racionalismo y de la empireia, cómo se van fundiendo, ¿no? Y bueno, ahí aparecen dos grandes filósofos, ¿no? Descartes y Bacon y un montón de personas que siguen analizando la ciencia como espejo de la naturaleza, como una representación exacta de lo que sucede en el mundo, etcétera, 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 ¿no? Y hablan muy poco de la persona que hace la ciencia, pero lo que sí se ve a partir de todas estas formas de reproducción de los fenómenos naturales es que los hombres que entran a este tipo de prácticas no deben de tener escrúpulos. ¿Por qué? Porque hay un fin superior, que es la de generar el conocimiento. Y el generar el conocimiento es a costo del que sea, en este momento, ¿no? De la ciencia. Entonces, para Evelyn Fox Keller, Bacon es el primero en, a ver qué dice, o de la sensibilidad, razonamiento es antónimo de sentimiento de repente, ¿sí? Así es. Entonces,
Evelyn Fox Keller considera que Bacon es el primero que articula conocimiento y poder, y que este conocimiento y poder se basa o busca como fin último el control y la dominación de la naturaleza. Aquí es donde, bueno, hay una serie de, pues, de argumentos de Evelyn Fox Keller, de la misma Sandra Harding y demás, que, bueno, lo que hacen es, pues, afianzar esta noción de cómo el racionalismo, el empirismo son parte de lo mismo, y dentro de todo esta ecuación racionalismo-empirismo, el poder y él tiene una función súper importante. Hasta que, bueno, la ciencia se institucionaliza en el siglo XVII y hay diversas tradiciones, pero que finalmente nos llevan al mismo punto. Aquí es donde ya empieza, Donna Haraway empieza a analizar la bomba de Boyle y empieza a analizar toda esta tradición mecánica que disocia la razón y los sentimientos. Y fíjense cómo en la historia de la ciencia las mujeres que se denominaban brujas eran mujeres o personas que tenían posiciones mucho más respetuosas con la naturaleza y mucho más, digamos, donde los sentimientos, donde las emociones, exactamente como seres sentipensantes, ¿sí? Que sienten y piensan. Y no es que digamos que eran feministas, porque bueno, eso no lo sabemos. Pero bueno, el punto es de que cuando aparecen estas figuras, estas mujeres que no buscan el dominio, sino buscan el respeto a la naturaleza, el tomar, pero también dar, ¿sí? El no tomar y extraer, como muchas veces el conocimiento hace, ¿no? O en la búsqueda del conocimiento se hace. Justamente ahorita que yo entré estaban hablando de comunidades en Oaxaca que bueno, que no escuchan a la gente, sino que hacen lo que quieren, ¿no? Las políticas públicas sobre todo, o con el afán o el fin de generar progreso, no sé, se tala la mitad de un bosque o de una selva y no importa. Eso, bueno, es una relación de poder y dominación con la naturaleza, ¿sí? Entonces, bueno, estas mujeres las llamaban brujas y les ponían estas, pues, nociones como de más allá de lo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque son metafísicas, porque no eran unas explicaciones que partieran de la racionalización o de la empireia, sino tenían que ver más con sus sentimientos, con sus emociones, con una relación más respetuosa con la naturaleza, y además frente a los mecánicos que, bueno, partían de la teoría de la mecánica tradicional, de la primera mecánica de Newton, no buscan el control y no buscan el dominio de la naturaleza. Entonces, para Donna Haraway aquí se funda una filosofía masculina, ¿sí? Una filosofía, y que no tiene que ver nada más con hombres, o con cuerpos masculinos, o con cuerpos de hombre, pues, puede estar en cualquier cuerpo, pero se denomina masculina porque tienen esta ruptura con lo emocional, con los sentimientos, y se adhieren a un imaginario patriarcal que tiene la ciencia de Bacon, que busca el dominio, que busca el control, etc., y rechazan el lenguaje más participativo, mucho más emocional, y podemos denominarlo incluso erótico o sensible, de los alquimistas, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, aparece pues Boyle con esta secularización de la naturaleza, y a partir de esto me voy a permitir ir hacia el conocimiento situado de
Donna Haraway. Bueno, entonces, este recorrido histórico, si lo ven, tiene puntos muy importantes o puntos modales, o sea, ya los mencioné: racionalización, empirismo, control, dominio, poder, y la secularización de la ciencia, ¿no? La ciencia se separa de todo aquello que considera ideología o que esté asociado a lo sensible, a las emociones, etcétera, 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 ¿no? Cuando, pues bueno, ustedes saben que llega Newton, Newton tiene estas nociones de que el espacio y el tiempo son absolutos, y más adelante, pues Einstein habla de que no son absolutos, sino que son relativos, ¿sí? Y aparece una especie de reflexibilidad, ¿sí? Que se conoce como un objeto de conocimiento de segundo orden, ¿sí? Esto lo denomina Edgar Morin, que seguramente ya lo conocen. Entonces, hay un forcejeo entre el relativismo y el antirrelativismo y una reflexión sobre lo que es la realidad misma, ¿no? Cómo la realidad misma para muchos es incognoscible o no se puede conocer por los medios humanos de manera perfecta, ¿no? Y ahí es cuando aparecen, bueno, ya paradigmas críticos del positivismo, como el pospositivismo, ¿no? De que es imperfectamente conocible, o lo conocemos de manera imperfecta porque solo tenemos medios humanos, pero aún así sigue apareciendo estas nociones de hay maneras de hacerlo, ¿sí? Y hay formas de hacer que esto que se conoce pueda tener el atributo de verdad, ¿sí? Que es lo más importante. Y se articula finalmente en el falogocentrismo o en el falocentrismo, o sea, en la investidura del varón, ¿sí? Ahí es como se van, pues, las mujeres van saliendo, creo que hasta un siglo después, en donde las primeras mujeres ingresan a la universidad, o las primeras mujeres pueden ser profesoras de universidad, porque ese es otro rollo. Pueden entrar, pero no son profesoras, es decir, no tienen poder. Como el caso de Marie Curie, ella hasta muy, muy, muy adelante en su vida pudo ser profesora de la Sorbona. Entonces, bueno, son espacios en donde son masculinos o están masculinizados y son falogocéntricos, ¿no? O sea, la figura masculina y de poder, pues, es la más importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda o comentario? Ay, ya nos quedan 15 minutos. Sí, Moni, me dio como curiosidad esto para ver si esta lectura que le he estado dando al relativismo cultural, porque de alguna manera me conectaba y me identifico mucho con algunas nociones de esta Amelia Valcárcel, ¿no? Que ella dice, es que sí, en medida en que una tradición cultural dañe la integridad de las mujeres, pues hay que considerar y hay que de alguna manera cuestionar el valor de esa tradición, que no se busca eliminar a digamos, eliminar a la cultura, solamente a las tradiciones que oprimen a las mujeres y a los que están en menos favorecidos y favorecidas, que de hecho entras en ese debate. Por eso digo, me encantó ahorita que nos dijeras, pero me quedé yo con esa duda, ¿no? Tengo como esa pregunta de la noción, ahorita que estabas tocando el relativismo, pero imagino que es como otra noción, aquí es más bien aplicado a la cultura, pero no sé qué pienses. Eso a mí me parece muy, muy importante, porque, bueno, eso nos lleva directamente al discurso de los derechos humanos y las prácticas que se desprenden de estos. Y, bueno, hay una autora que se llama Ariadna Esteves, que hace un análisis muy crítico sobre los derechos humanos, cómo los derechos humanos tanto pueden reproducir como generar transformación social. Entonces, pues sí puedes pensar que en este relativismo cultural hay prácticas culturales que generan opresión o que generan
sufrimiento, ¿no? O que van en contra del desarrollo de la vida humana o la dignidad humana, ¿no? Y aquí el problema no creo que sea ese, aquí el problema es quién define que va en contra. O sea, cómo se define, cómo se construye esa noción de es nocivo, porque yo lo veo como, por ejemplo, no sé, me quedo pensando en la conquista, ¿no? Como un sacrificio humano no es pertinente o está mal, pero quemar a una persona viva porque no profesa la religión católica está bien. ¿Sí? No, ese tipo de cuestiones. Al final de cuentas, quien construye la noción es pertinente o no es pertinente son personas. Ok. Sí, porque me quedaba yo también, porque ahorita escuchándote y todo eso dije, me sentí falocentrista cuando yo estaba tratando como que definir algo, pero más bien es cierto, ¿no? Desde esta cuestión del conocimiento situado, desde donde de alguna manera, igual voy a utilizar esta categoría, tal vez no sea la mejor, pero la que se me viene a la cabeza como el argumento de dónde viene, ¿no? Es decir, si yo lo estoy diciendo desde esta experiencia situada, digamos, de que yo, por ser una persona homosexual, yo creo que las terapias de conversión es algo dañino, frente a otras personas heterosexuales, cis, de clase alta, blancos, que están diciendo, no, es que es algo repulsivo y genera enfermedades, ¿no? Como que lo estoy pensando en eso y que frente al terapeuta, el dilema es, tengo que respetar la idea de esta persona que está diciendo que es dañina la orientación sexual y que quieren una, ¿cómo se llama?, terapia de conversión, o estoy defendiendo aquí. Creo que esa es la parte como que... No, y es que eso es lo que finalmente hace que se genera tensión. Ese es el punto donde se genera tensión, porque cuando hablas de conocimiento situado, te sitúas en tu persona y en la otra persona. O sea, no es una relación que se dé en el vacío, ni en esta noción de objetividad en donde el terapeuta no debe de involucrar sus sentimientos, emociones y posturas políticas o ideológicas. Aquí ya viene asociado a la parte ética el saber decir yo no puedo sí, yo no puedo. ¿Sí? Okay. Así literal, así es como yo lo veo, como yo lo estoy traduciendo. Porque he visto, por ejemplo, en el caso de una tesis reciente sobre terapia familiar y atención de familias monoparentales, cómo la terapeuta insiste en que pues, sus emociones, sus postulados de vida, sus premisas de vida no influyen o no deben de influir y que por lo tanto puede atender a una familia monoparental. Cuando en el fondo sigue buscando en este binarismo quién lleva el poder dentro de la pareja o se dirige a la persona que aparentemente es más fuerte dentro de la pareja. Sí, adelante. Pensaba yo en eso, ¿no? En cómo vamos construyendo también nuestras expectativas también al momento de conocer a una familia, ¿no? Uh-huh. Como tal vez, voy a tratar de ser lo más neutral, lo más objetiva, pero de repente sigo viendo a esta familia como una mesa con una pata cojita, ¿no? Como, ¿y dónde está el papá? ¿Y dónde está la mamá? ¿Y dónde están los hijos? Y creo que es algo que de repente, sí, como terapeutas, es como un ejercicio de ir reconstruyendo este ejercicio, porque si nos vamos a otras instituciones, tal vez diferentes, no sé, educativas, pues nunca preguntamos, a ver, ¿y dónde está la directora? Si hay un director de este instituto, ¿dónde está la directora? Claro. Entonces es como ir tal vez desaprendiendo y construyendo tal vez como conocimientos más sensibles o más éticos, y también desde dónde lo estoy construyendo yo, ¿no? ¿Qué le toca a mi vida que lo estoy construyendo así? Exactamente. Uh-huh. Exactamente, eso es lo que dice Haraway. Bueno, esa es la forma en que yo interpreto a Haraway en conocimiento situado, porque ella dice, solo en esa relación, desde lo semiótico material,
o sea, la manera en que nos estamos relacionando y demás, es que se puede dar la solidaridad, ¿sí? O sea, la comprensión, pero solo a partir de esa relación. O sea, la persona te habla desde donde está situada y te explica lo que está viendo, o la otra, cómo quiere ser vista o cómo quiere ser entendida, ¿sí? Que ese es otro rollo, porque ahí es cuando aparece qué es la verdad. Y yo les voy a poner un ejemplo. Una amiga mía estudia mujeres trans y cuando les preguntaba sobre su vida y pues, el sufrimiento y demás, inmediatamente decían ellas, es que no sufro, yo estoy muy bien, no me importa, ta, ta, ta. En otro momento de la entrevista, las mujeres le decían que su vida había sido muy complicada, muy difícil y que pues sí llevaban a cuestas mucho sufrimiento. Entonces ella decía, yo, ¿cómo puedo, en qué creo? O sea, ¿en qué momento de esta relación que yo estoy estableciendo está la verdad? Es que ahí la verdad está condicionada. Y eso es el relativismo. El relativismo no niega la verdad. Más bien asume que la verdad está condicionada y lo puede condicionar muchas cosas. Lo puede condicionar la relación en sí, la cercanía, la lejanía, el habituamiento a la otra persona. Hablo de relaciones humanas, o de otras cosas, no sé. Entonces, a lo que yo voy es que, ¿por qué una mujer trans al inicio de una plática le gusta, su deseo es verse como alguien fuerte? Quiere que así la interpretes, quiere que así la veas. Pues por muchas razones, ¿no? Porque tal vez ha vivido mucha discriminación. ¿Y por qué no otro momento de la relación me permite conocer otra parte? Porque ya sabemos que aunque es fuerte, ha vivido cosas difíciles o al revés, ha vivido cosas muy difíciles, lo cual la han hecho fuerte, ¿sí? Entonces, ese es el plano y donde la persona que está con esa otra persona se puede unir en la solidaridad de la comprensión, ¿sí? Y es donde se da, dice Haraway, las posibilidades de transformación social. Entonces, imaginen, vean qué bonito es eso. O sea, más allá de lo cursi, de lo que uno puede decir, ya comprendí, es lo humano de la comprensión, lo humano desde este andamiaje semiótico material, yo puedo entender a la otra persona, ¿sí? Y no es desde la objetividad, no es sesgando o alienándome de quién soy, o sea, de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que yo creo, de lo que políticamente puedo defender. Todo lo contrario, es asumirlo y ponerlo en la relación, ¿sí? Ese es el conocimiento situado, porque se sitúa en la persona y en ti, no se sitúa, no es un lugar atópico, o sea, no es, el conocimiento no se da en un sin lugar, se da en un lugar. Y en términos, bueno, ya de terapia, de psicoterapia y una noción de la multiculturalidad o la interculturalidad, donde en esta parte del diálogo, pues se daría precisamente en ese punto, en donde yo escucho, veo y me acerco y me permito tratar de entender desde dónde la persona está viendo, pero no alienándome, sino desde quién soy y cómo soy, ¿no? Y eso es muy bonito, o sea, ahí es cuando, no sé, creo que se abren, y lo dice Haraway muy bonito, o sea, se abren las posibilidades de transformación social, y en ese sentido, en el espacio psicoterapéutico, además, pues, de la transformación personal, sería de otros entornos, porque acuérdense que, bueno, lo que defiende el feminismo es que lo personal es político, entonces, y lo sistémico es cualquier modificación en el sistema, genera un cambio a nivel sistema, ¿no? O sea, un cambio pequeño genera un cambio a nivel sistema. Entonces, si eso se puede modificar en una relación cualitativamente, a nivel más amplio, hay otra modificación, ¿no? O sea, ese pequeño espacio de comprensión, de solidaridad, de cercanía y demás,
puede generar otras formas, pues ya más amplias de transformación. Y eso sería como que ir a no sé, un argumento más como para decir, sí, lo personal es político, y luego verlo viceversa. Cuando ya asumes lo político, ¿qué pasa con lo personal? ¿Sí? Que ese es el otro rollo, ¿no? Que, bueno, creo que ahí es como que media vida por entender la parte personal, ¿verdad? Y en general, pues sí sería esta noción de relativismo, ¿no? O sea, está condicionado la verdad, porque la verdad es resignificada, o sea, la verdad va teniendo diferentes formas de entenderse o de significarse o de poder ser asumida, ¿no? O sea, no es simplemente de que dejamos esta noción de verdad porque no existe, sino más bien, o de realidad porque no existe, sino de que está condicionada por quien ve, por quien está, por lo demás, ¿no? Entonces, no es como una verdad pues eterna, o una unidad entre el ser, la verdad y demás, como Platón lo asumía, ¿no? Que por eso buscaba este idealismo, este mundo formal, sino pues es el ser de las cosas, o sea, es lo que es y que va cambiando en relaciones que son pues dialécticas, ¿no? Y ahí es donde empieza pues este cuestionamiento a la objetividad, o sea, ¿dónde está la objetividad? O sea, porque bueno, muchas veces nosotros pues nos insertamos en esta, pues, ¿cómo podemos llamarle? Por esta lucha por ser objetivos, cuando, bueno, la objetividad, ya lo vimos con el testigo Modesto, pues es dejar de ser humanos, es dejar de a un lado todo lo demás y solo ser racionales. Entonces, lo científico se articula en esta noción de autonomía, masculinidad, objetividad, y todo eso le da este carácter de poder y de control, ¿no? Entonces nosotros y nosotras tendríamos que ir en contra de lo masculino como práctica, de lo objetivo, y por eso del poder, o sea, generar un discurso que transforme el poder en deber, ¿sí? Y ahí se abran las posibilidades de poder cambiar, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que les puedo comentar. Si quieren en otro momento ahondamos un poco más. La verdad es que hoy estaba como muy presionada por una junta, pero cuando quieran volvemos a platicar. Moni, muchísimas gracias. De verdad, también, o sea, escucharte y es una cosa así súper riquísima porque es un recuento epistemológico de la construcción de la ciencia y que pocas veces lo revisamos en el campo de terapia. Como que inmediatamente queremos meter mano sin hacer un paso atrás y estar cuestionando, bueno, ¿cómo? O sea, si todo está, vámonos a la idea de construido socialmente, entonces, ¿cómo está construida socialmente la terapia? ¿No? ¿Desde dónde? ¿Desde quiénes? Y cómo de alguna manera se enaltecen ciertos hombres, porque insisto, aunque sean narrativos, siguen duro y dale con los mismos. O sea, qué bueno, o colaboraron mucho, pero hay mucha banda feminista que es terapeuta narrativa y que no se les da el espacio de enunciación, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo. Todas ya empezamos, creo que lo puedes ver el chat, ¿no? Súper felices. Josie está súper ocupada. A ver si en otro podemos organizar otro encuentro un poquito más largo. Sí. Muchísimas gracias, Moni. No, al contrario, ustedes por escucharme, por platicar y demás. Lo hice encantada y de veras, en otro momento, si quieren, volvemos a conectarnos. Gracias, sí, Moni. Muchísimas gracias, Mónica. Estuvo espectacular. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Un placer, un privilegio. Qué bonito hablas. Gracias. Gracias. Gracias, Moni. Gracias, Mónica. Estuvo muy aterrizador.
ya tengo más firmes algunas cosas que estaba pensando, y sobre todo esta parte de que hay raíces de la biopolítica en los planteamientos científicos. Muchísimas gracias por ello. No, de nada, nada. Ha sido un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bye. Abrazos, Moni. Igualmente, Moni. Bye. Bye a todas. Bye, Fausto. Gracias, Fausto. Adiós a todos y Gracias. todas. Chao. Bye. Chao. Bye bye.